Gracias. Entonces, volvemos a compartir. Volvemos a compartir pantalla. Listo. Volvamos a escuchar la primera frase y volvamos y veamos cómo varía esta frase inicial, porque si no es una frase igual, ¿no? Hay una pequeña variación y hay un pequeño cambio también en la propia estructura de la frase. Entonces, escuchemos. Cadencia, final de la frase y repite. Si ven que hay un elemento, en este momento, digamos, hay un elemento que es un poco diferente, ¿no? El tempo rubato, las acordes, se revista armónica desde el punto melódico, varía un poquito, ¿cierto? Sobre todo en esta partecita de aquí para allá, pero también la estructura es más corta, ¿cierto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 6 compasitos. Entonces tiene 6 incisos, 3 incisos nomás de 2 compases, mientras que la primera tiene 4 incisos de 2 compases. Entonces hay una pequeña asimetría ahí. ¿Sí se dieron cuenta de eso? No. Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, aquí tenemos un compás, tenemos un inciso, ¿cierto? Desde aquí tenemos el otro inciso y aquí tenemos un tercer inciso y luego pasa a otra frase. Volvamos a escuchar esa segunda. Dígame. ¿Podría aclararme cuáles son los incisos? O sea, ¿qué son los incisos? Son como Un pequeñas... inciso, sí, un inciso es dependiendo del material, puede estar compuesto por 1 o 2 motivos, ¿sí? Y forman una unidad que va a construir 1 o 2 incisos, construyen una semifrase, ¿sí? Son unidades pequeñitas construidas por 1 o 2 motivos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso está el motivo inicial y la respuesta aquí de ese motivo para formar un pequeño inciso de dos compasitos, ¿sí? Se podría decir que listo, profe. Muchas gracias. Una semifrase está compuesta por incisos. Sí, o por motivos, ¿sí? Okay. Dependiendo, es que depende de la frase, nosotros podemos tener una semifrase compuesta de 2 apariciones de un motivo o de 2 apariciones de 2 motivos. Es decir, es muy dependiente también del tipo de frase, ¿sí? En este caso, miren, por ejemplo, hay una aparición del motivo acá y hay otra aparición del motivo acá. Claro, bien variada, ¿no? Y luego esta misma aparece acá y aquí, ¿cierto? Entonces, realmente el primer motivo, los que comentaban que esto parecía una pequeña introducción, pues algo de lógica tiene, ¿cierto? Porque la primera aparición es un poquito diferente, ¿cierto? Pero sigue siendo la misma unidad motívica. Entonces, en ese aspecto tienen razón, la forma en que manejan
los motivos de VC es bastante interesante en ese aspecto, en que este es así variadito, mientras que estos tres son pues muy parecidos, ¿no? Vamos a escuchar la frase inicial y luego escuchamos la reaparición de esa frase y vamos a ver las diferencias. Vamos a hablar un poquito, volver a hablar un poquito de las diferencias. Entonces, frase inicial. Final de frase. Primer inciso. Miren ustedes. Segundo pedacito de 2 compases también. Tercer pedacito. Y luego otra frasecita diferente. Y ahora ¿esto qué es? ¿Otro tema? Muy bien, esta es ¿Otro otra tema? sección, otra idea, ¿cierto? Es bien diferente, tiene una intención bien diferente. Esto es otra sección, esto es otra idea, ¿no? Muy bien. ¿Todos están de acuerdo con que esto es diferente, con que esto tiene otro carácter y es otro tema? ¿O les parece que esto, cierto? Es que es como muy evidente que esto es una idea un poquito contrastante, ¿no? Entonces volvamos acá a la sección original, a la sección inicial. Profe, una pregunta. Dígame. Hasta ahí podríamos decir, le pregunto para ver si es correcto. Claro, no, ese es el Podríamos- objetivo. Hasta ahí podríamos decir que hasta el momento la obra tiene 2 partes en esa Hasta ahí podríamos decir que tiene 2 secciones, muy bien. secciones, ok. Sí. Ahorita en algún punto vamos a escucharla toda y vamos a definir cuántas partes tiene, ¿sí? ¿Cuántas secciones? Dígame. Yo viendo la partitura me pareció que vi 4 ¿Por y qué una 4? repetición luego, y luego una repetición. Ok, ahorita hablamos de por qué 4. Ok. ¿Todos están de acuerdo con que hay 4 secciones? Yo, por ejemplo, no creo que haya 4 secciones, pero ¿hay alguien más que piense que tiene 4 secciones en términos generales la pieza? No. No, profe, yo creo que hay 2 y una se repite al principio. Se repite lo del principio, ¿cierto? Entonces hay 2 y una repetición. Ujú. Esa repetición es importante también, ¿no? Es grande, es suficiente como para incluirla dentro de hablar de su propia sección, ¿no? ¿O alguien tiene algún comentario sobre la pieza en general? Pues sí podría ser, yo creo, me apunto también una tercera sección por lo que repite elementos de la primera y de la segunda. Muy bien, muy bien. La repetición de los elementos de la segunda es como una salida, como una especie de coda, ¿no?
Es una frase ahí pequeñita de coda. Vamos a escucharla toda ya que estamos hablando de la pieza en general, en términos generales. Escuchémosla toda y la vamos revisando toda. Me interesa que me digan, ¿esto qué es? Es como el problema, algo así. ¿El qué, perdón? Lo que no, lo que uno llama en literatura el problema, ¿cómo es El nudo. el nudo, eso. Pero Sí. desde el punto de vista de las ideas y del punto de vista de las secciones de música, Pues eso ¿cómo sería como una preparación ¿Una preparación a qué? al... Van bien, pero no me están definiendo sí, claramente. Digo que lo anterior a esto es la A, este rubato es la B y ahorita más tarde cuando cambia de tema es la C. Ok. o más bien sería que el rubato prepara para cambiar a la B, ¿no? Los dos análisis tienen mucha lógica, pero entonces este pedazo es lo suficientemente diferente del primero como para hablar de una sección diferente y lo suficientemente largo. Este tempo rubato es lo suficientemente largo como para hablar y diferente. Y la pregunta es, ¿no parece que estuviera construido con elementos de A también? No, sí. Profe, o sea, podría ser una especie de variación pequeña. Una pequeña, no tan pequeña, ¿no? Una variación Sí. bastante fuerte de los elementos de A, ¿cierto? Sí, Una Y B. tienen un carácter muy similar, ¿no? sí. Eh, O sea, que puede ser lo que A'. sí es evidente es que esta es la sección, o perdón, la sección no, la frase que nos conduce a la parte rápida, ¿cierto? Ah, Esto sí es Sí, evidente, que esta es la partecita que nos conecta con la parte sí. rápida. Entonces, Entonces, sigamos escuchando y luego definimos todo esto. Entonces, aquí tenemos la segunda, la parte rápida, que habríamos dicho que esta sí definitivamente no hay vuelta de hoja, esta sí es diferente, ¿cierto? Y lo que acabamos de escuchar, esos arpegios del final, pues son una cadencia bastante definida, ¿no? ujú. La pregunta radica, y vale la pena que lo comentemos, la pregunta radica en esta frase del tempo rubato, ¿no? ¿Qué pasa con esta frase? Parece algo, en primera instancia, parece algo que es diferente, ¿no? Algo que borde, digamos, desplazando, pero cuando nosotros revisamos un poquito estos elementos de la parte melódica, nos damos cuenta que cada vez más se parece a la parte inicial, ¿cierto? Y en el sentido de la música también es muy similar, ¿cierto?
Entonces, si bien hay una dificultad ahí de definir esta idea, porque no es exactamente una copia de las frases iniciales, pero los materiales sí vienen de A y ayudan a conectar A con la sección que viene. Pero esta es una frasecita de encadenamiento o de finalización de la sección A. Tiene el mismo carácter, ¿sí? Entonces, lo que nos ayuda es a concluir A y a empezar el otro movimiento, ¿sí? Escuchémoslo. Acuérdense ustedes que hay frases de planteamiento, frases variadas y frases conclusivas, digamos, ¿sí? Entonces, aquí está más o menos claro que la primera sección tiene 3 frasecitas. La primera de planteamiento, la segunda un poquito variadita, elaboradita, y la tercera frase de los acordes donde está el tempo rubato, que es la frase conclusiva y que tiene también obviamente función transitiva hacia la sección rápida. Entonces escuchemos eso. Ya. Cadencia, repite frase. A prima. Miren ustedes una cosita. Miren ustedes que estos elementos cada vez se parecen más a la tercera frase, ¿cierto? La primera frasecita era por terceras, una cosa muy melódica. Aquí ya aparecen unos acordes, ¿no? Y aquí ya hay elaboración acordal, ¿no? Una elaboración acordal un poco más fuerte que en la primera frase. Y en la tercera frase, acordes. Una pregunta. ¿En esta sección está hablando de lo mismo que en esta frase está hablando de lo mismo que en las frases anteriores? No. No pareciera. ¿Por Sí, qué? sí parece. Sí, sí, profe. Sí, porque mire que esa frase se parece mucho a la respuesta o sea, a la consecuencia de la primera frase. Del primer motivo. Sí, claro. Está basado en el consecuente. Está basado en el consecuente de la frase inicial. Exactamente, muchas gracias. Todos los materiales que están acá son del consecuente de la frase inicial. Escuchemos el consecuente de la frase. Profe, una pregunta, o sea, esa frase de encadenamiento serían esos 4 primeros compases del rubato. No son 4, son... Esa frase tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 compases. No, todo el 12 rubato. compases. Toda la frase. ¿Sí? Todo el rubato. Ok. Todo el rubato, sí. Esos últimos 2, digamos, son la coda, pero todo el rubato es una frase de salida de ese tema, digamos, de esa sección inicial, ¿sí? Este pedacito de acá, que muy bien lo marcaban, ¿quién fue el que lo comentó? Se me pasó. Sebastián, estos elementos de acá, son muy similares. María. A estos elementos de acá, claro, variados y en bloque,
con otra intención un poquito, sí, obviamente, pero provienen de ahí. ¿Sí? Entonces tenemos una primera sección con 3 frases, una frase de 8 de exposición, una frase de 6 de variación o de comentario y una frase, pues llamémosla de 10 más 2 de conclusión de la sección o de conclusión del tema, ¿sí? Y luego cambiamos a la otra sección. ¿Sí está más o menos claro o la escuchamos? Escuchémoslo. Primera frase, la frase expositiva de la idea. Ahora, ¿por qué tal vez se confunden ustedes desde el punto de vista armónico, cierto? Ustedes dicen, ah, no, pero es que esto está en re bemol mayor. Pero es que miren que está empezando por fa. Lo que pasa es que el primer movimiento de él no es de fa, no es de fa a do, ni de dominante, sino al relativo. Y el relativo mayor, el re. Y el re lo escuchamos por inversión, ¿cierto? Entonces eso confunde un poco y por eso es que la armonía, digamos, se percibe más bien en modo menor, se percibe modal, se percibe un poco diferente, con un color diferente a una armonía funcional. Esa es la razón, porque Debussy está escondiendo siempre las funciones de la armadura. Miren ustedes, inmediatamente hace alteraciones a la armadura, etcétera. Hay unos jueguitos armónicos que esconden la música, la funcionalidad de la armadura. Entonces vamos a escuchar otra vez. Qué pena les estoy cortando siempre la música, pero es para comentarles alguna cosita. En la primera frase, el primer motivo se plantea y luego se varía. Aquí esta idea de tercera de la línea melódica, digamos que se vuelve a repetir, ¿cierto? Entonces, en la primera frase, la primera idea del motivo, la primera planteamiento del motivo no era, entre comillas, no fue tan utilizado, mientras que aquí otra vez vuelve a repetir las terceras esas y hace un juego interesante con el motivo, ¿no? Hace una diferencia que repita esas terceras otra vez y vuelva a utilizar ese elemento. Profe, una pregunta. Esa segunda frase, ¿cómo se denominaría? Ya es más variada. ¿Se denominaría, ese es el consecuente o es que no he Esa entendido es muy la bien? frase, es que hay semifrases consecuentes y también frases consecuentes, ¿sí? Esta es una frase consecuente, ¿sí? Esta es una segunda frase del tema, pero tiene una idea de consecuencia, de variación, de elaboración de la idea, ¿sí? Pero sí Listo. es una frase consecuente porque es una frase que sigue a la frase inicial, que la complementa, digamos, ¿sí? Frase conclusiva del tema, ¿no? Frase conclusiva de la sección.
está, ¿sí? La música tiene muchas variaciones, pero es la misma idea, ¿no? Es la misma idea, la misma línea melódica, la misma sensación. Repite. Inclusive la misma estructura, si se dan cuenta que la estructura no cambia, aquí estamos en la frase consecuente también. Esto es lo que cambia al final. En la salida, la frase conclusiva, se utilizan elementos de B. Ve que una pequeña cadencia con elementos de B para la frase conclusiva. Cambió los acordes en bloque que escuchamos en la parte inicial, los cambió por esta seccioncita para concluir con elementos de B. Pero miren ustedes que así esté trabajando con elementos de B, ¿cierto? La idea, desde el punto de vista dinámico, se acerca muchísimo a A, ¿no? Es más lenta, es más tranquila, es más cercana a lo que escuchamos en A que lo que escuchamos en la propia B. Si se dan cuenta, no es otra vez rápida, no es otra vez agitada, sino que es tranquila, es dulce. ¿Sí? Entonces, esa elaboración, ese cambio de manera en la interpretación es importante también, ¿cierto? Entonces, ¿qué me pueden decir de B? Ya dijimos para compases inicial, luego una frase de 6 compases que repetía, variada, una frase de comentario de 6 compases, y luego una frase de 10 más 2 o 12, que era la frase conclusiva, que era la frase en bloque de armonía acordes, que era, digamos, una variación, una elaboración lejana de los consecuentes frases iniciales, ¿cierto? O por lo menos de la frase inicial, que parecía que sacara los elementos de ahí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo todos con esta idea de la construcción de la zona? Ok, vamos a hablar. Profe, De B un poquito, ¿cómo está estructurado B? Profe, bueno, sí, Dígame. hablemos de B. No, porque la pregunta que yo le voy a hacer es en el lado de B, que Cuénteme. yo creía que había otra parte, era por el cambio de tonalidad. ¿Cómo se le llamaría eso? ¿En qué parte? Ya le digo. Ya le voy a revisar la partitura. Está en la parte... En la parte de B, en el compás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En el 17. Perdón. 17 no. Perdón. Donde cambia la armadura, dice usted. Donde cambia la armadura, exacto. Bueno, pero el cambio de armadura es un cambio armónico, digamos, pero no afecta la forma, ¿sí? Sobre todo para el romántico, yo puedo inclusive mantener una misma sección en dos centros tonales diferentes. Lo que está pasando en el cambio de armadura
es una pequeña frase, digamos, de transición a una repetición o a un elemento dentro de B, a un elemento particular que es un poco diferente. ¿Sí? Entonces, escuchemos B y vamos a hablar de cómo está estructurado B. ¿Les parece? Listo, listo. Profe, ¿B Dígame. sería otro tema o otro periodo? Es otro tema y se constituye de otros periodos de frase. Ah, ok. ¿Sí? Ahora, no hemos hablado de formas por secciones, pero esta es una forma ternaria, una forma por secciones ternaria. ¿Sí? Revisen los programas y cuando hablamos de los programas yo les decía, sé que todavía no estamos discutiendo esto como tal, pero para que ustedes lo vayan contemplando. Esta es una forma por secciones porque las secciones, yo puedo estructurar una pieza por secciones de forma binaria, de forma ternaria, de forma libre. Esta es una pieza ternaria, tiene una sección o un tema A, ¿cierto? Luego pasa a otra sección, a un tema B, a una idea B, y luego tiene otra sección que es la repetición de A. Entonces es una forma ternaria A-B-A. A-B, A', ¿no? En términos generales. Pero sí, usted tiene razón. La sección B es otro tema, ¿no? Es otra idea. Vamos a escucharla. Eso fue B. ¿Cómo está estructurado B? Una pregunta puntual de examen. ¿Cuántas frases tiene B? ¿Dos? No, señor. Una, profe. B tiene 3 frases de 8 compases también. En esta obviamente también tenemos que fijarnos en los mismos elementos, en las cadencias, en las formas en que se repiten las ideas melódicas, en la forma en que se estructura la frase. Estas frases de B, vamos a ponerlas. Miremos un poquito el motivo de B. El motivo de B es la línea melódica de la parte de arriba. ¿Qué nos engaña en B desde el punto de vista del oído? Nos engañan las semicorcheas. Nosotros casi que debemos hacer un esfuerzo consciente para eliminar las semicorcheas y escuchar la línea melódica
superior para poder definir cómo está planteada la forma. Porque si nosotros nos enfocamos en las semicorcheas son un continuo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista, no paran, ¿no? Las semicorcheas no paran, están todo el tiempo. Entonces, la textura en esta sección nos juega un poquito en contra de nosotros, que no pasa en la sección A. En la sección A, la textura, digamos, la misma melodía nos va diciendo, aquí paró, aquí acabó, aquí transcurre. Aquí la textura de los arpegios nos complica un poquito el análisis. Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestro enfoque, nuestro oído? En la línea superior, ¿sí? ¿Qué nos dice la línea superior? Nomás así a simple vista nos dice, mire, estos periodos, estas semifrases están construidas de manera diferente. ¿Por qué? Porque aquí sí hay una repetición literal de las ideas melódicas, ¿sí? Bueno, casi literal. Aquí cambió el re por el la, ¿cierto? El re bemol por el la bemol. Pero en términos generales, inclusive la armonía parece ser la misma, todo. Entonces, este compasito sí prácticamente es este mismo, ¿no? Entonces hay una estructura diferente, pero la estructura de las frases de B son igualitas también, son 8 compases, o por lo menos desde el punto de vista del número de compases. Vamos a escucharla. Semifrase, ¿cierto? La primera semifrase, hasta acá, ¿cierto? Esta caída y luego esta pequeña caída nos marcan la semifrase y luego la segunda semifrase de la frase inicial. Que esa segunda semifrase, si ustedes se dieron cuenta, es una copia, obviamente elaborada en otra armonía, del motivo inicial, ¿cierto? La misma idea melódica, ¿no? Una idea muy cercana. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esta segunda semifrase arranca con la misma idea variada de la frase original, de B, ¿no? Y cambia el consecuente. La frase B. La frase B la tenemos. La segunda frase de B la tenemos, comienza acá. Acá comienza la segunda frase de B. ¿Por qué no sentimos esa forma, no sentimos la facilidad, digamos, de entender esa segunda frase acá? Porque nosotros no tenemos una cadencia acá. Esta pieza lo que hace difícil es porque no, en esta sección no se para por cadencias, entonces es todo un continuo, pero la idea se repite acá y se varía. Entonces vamos a contar los compases y se dan cuenta que desde el punto de vista del conteo de compases, en esta pieza es más fácil. Entonces miren. De mi frase. La semifrase 2 de la frase 1. Y repite la idea variada. Si se dan cuenta de la repetición, estos dos compasitos son una repetición de la idea inicial. Miren, tiene un la bemol, un do y un re. ¿Sí se dan cuenta que es la misma línea melódica? Ese es el mismo fragmento. Y si no estoy mal, la armonía es la misma. Tenemos un re en el bajo, un re bemol, luego va un fa. Sí, señor. Y luego va a un la, igualito. ¿Sí? Aquí al final, no, este compás es igualito. Entonces aquí hay una repetición. Ya estamos en 8 compases también. Es una frase tradicional de 8 compases. Volvámosla a repetir.
Me da pena. Me da pena con ustedes repetir tanto, pero vale la pena que quede claro, ¿no? Repite la idea. Varía la idea. Otra frase. Aquí viene otra frasecita. Si vieron el proceso de transición, este pequeño conjunto de dos compases es un proceso de transición también para otra frasecita en B. Transición, dos compasitos de transición. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, recapitulemos B. Frase 1. Frase 2. Frase 3. Y responde a. ¿Alguna pregunta con respecto a B? O por lo menos así a primera vista existen algunas preguntas. Yo sé que este análisis, pues obviamente fue un poquito a quemarropa, digamos, pero y con una pieza que es complicadita. Claro, el Luna tiene sus complejidades por las texturas, por las líneas melódicas. Dígame. Profe, los dos compases de transición de B son los dos últimos, ¿cierto? Antes de Estos dos que... hacia la repetición. Ok. Sí, La son estos repetición dos. sería la última sección, profe. La última sección, el A'. Entonces ahorita vamos a hablar de eso. Entonces escuchemos. Profe, ¿esos compases de transición formarían parte de la frase B o simplemente se quedan así como No, compases de eso transición? forma parte de la frase de B porque si no estoy mal, déjeme revisar, pero la última frase de B tiene 8 compases también claritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 compasitos también. Que empieza, escúchenla. Aquí termina la segunda frase de B. Aquí, 1, 2, 3,
llegar a la idea inicial. Entonces, volvamos a escuchar B y escuchamos toda la pieza. ¿Está claro B o hay dudas sobre B? Profe, luego del retardando, ¿lo que sigue es otra frase de B o sería ya después lo del principio? Es lo del Nuevamente. principio. Es lo del principio. Es A, pero tiene unos arpejitos, ¿cierto? O sea, B no fue en vano, digamos. B quedó con esos arpegios tan bonitos que hace al inicio y que de alguna manera pues conectan las dos ideas, ¿no? Las dos ideas terminan conectándose ahí, digamos. Pero la línea inicial, la línea principal, digamos, es la línea melódica. Volvemos a escuchar otra vez la línea melódica del inicio, ¿no? Que es tan evidente, ¿no? Entonces, si la línea melódica es tan evidente, las sensaciones dinámicas, las sensaciones de la pieza vuelven a las sensaciones de A, pues tenemos que decir que es una repetición de A variada. Entonces, escuchemos toda la pieza, la vamos comentando y hablamos sobre cómo escribimos esto, ¿vale?
entonces, déjenme, yo les comparto una pantalla en Word y escribimos un poquito sobre la forma de esto. ¿Cómo podemos de alguna manera escribirlo, no? Porque no hemos hablado sobre eso. Entonces, listo. Oye, tengo una pregunta, pero es sobre el método de evaluación. Ok, perfecto. Sí. En el caso, bueno, en el caso de ahorita, pues como estamos actualmente, pues uno en una casa, pues nosotros podríamos escuchar las veces que queramos el tema, pero en el caso de que, por ejemplo, si llegamos a volver a clases nosotros, la evaluación sería escuchando el tema y analizando la partitura todo el tiempo, o solamente escucho una vez, o... No, no, yo por lo menos en Formas 1, yo no espero que ustedes de una vez, con una sola audición, escuchen el tema y escuchen las frases, escuchen las semifrases, dónde, cómo va en la armonía. No, obviamente sería un trabajo en casa y sería con calmita y probablemente puede ser con ayuda de los compañeros, sacando los libros, digamos, ¿sí me entiendes? Mi intención no es rajarlos, ¿sí? Mi intención es que podamos discutir la música y podamos llegar a, más que todo, también a consensos de cómo está estructurada, de cómo se siente la música, de cómo se estructura, ¿sí? Y que ustedes, digamos, vayan aprendiendo, vayan entendiendo un poquito las formas musicales. No es, yo nunca he tenido la intención de rajar la gente ni de ser el profesor cuchilla, digamos. Entonces, por eso no, más bien vamos hacia el lado del trabajo. Entonces, desde el punto de vista de la estructura general, tenemos 3 seccioncitas, ¿cierto? Vamos a ponerle un apóstrofe acá, o A1, digamos. A1, ¿cierto? Todos están viendo el documento de Word. Sí, señor. Sí, profe. Sí. Ok. Ok, ¿cuál es la estructura entonces general de la pieza? La estructura general de la pieza es una estructura de 3 secciones o 3 temitas, ¿cierto? Y cada una de estas tiene... repite, déjame ver una cosita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. Sí, tiene A. Espérenme que hay unos chicos entrando acá en la sala. Listo. A3, A4 y B3. Entonces, hay mucha gente que se está desconectando. Ok, entonces, desde el punto de vista de la estructura general de la pieza, nosotros tenemos una sección A, ¿cierto? Que tiene una frase inicial y 2 variantes. Estas, las frases, las secciones o temas los podemos definir por letras mayúsculas. ¿Sí? Por ejemplo, la sección A o tema A, la sección B o tema B y la sección A', que es la sección variada, la repetición de A cuando viene con los arpegios y la sección conclusiva, pero sigue siendo A. Entonces, y las frases, nosotros podemos comentarlos con letras minúsculas, ¿cierto? Entonces, tenemos unas 3 frases para la sección inicial, 3 frases para la sección subsiguiente, que es la sección B, y 3 frasecitas de salida para la sección A', A1. Miren ustedes que yo aquí coloco frase A, pequeñita A pequeña, y A3, A4 son variaciones de A1, ¿cierto?
pero aquí coloco B3. ¿Por qué? Porque la última frasecita de la pieza es B. Lo que pasa es que no deja de estar en la gran sección de A, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Vamos a colocarlo aquí con una subrayado. ¿Qué es lo que hace DBC? Esta sección, esta frase final de A, que es la frase transitiva, de A, pues en A' la utiliza para concluir y la utiliza con elementos de B, pero no quiere decir que las grandes secciones sean diferentes, ¿no? ¿Entendida esta forma que tiene esta pieza? Profesor, A' sería otro periodo. A' es la repetición. Este A1, Sí. es la repetición de esto. Y es otro periodo en el sentido en que tiene otras 3 frases. Ahora, desde el punto de vista de los periodos de frase, buena pregunta. A ver, pero primero que todo, ¿entendido que esta A' es esto mismo? Sí, profe, claro. ¿Entendido que tiene la misma, una estructuración similar? Que tiene las mismas... Ahora, evidentemente se ve como una repetición, pero el B3 es el que lo hace. El B3 es el que lo confunde un poquito, ¿no? Pero en todo caso, la forma en que concluye, pues no es suficiente para destruir este concepto de repetición aquí, ¿no? Como usted decía, la repetición es muy clara. Hablemos un poquito de la concepción de periodos. Aquí es donde podemos tener diferencias y problemáticas, porque ya sabemos que tenemos unidades de 8 compases aquí, unidades de 8, 6, 8, 6, 8, por ejemplo acá. Ah, no, aquí es 8, 8. Y aquí era 8, 6, me parece. Déjenme ver. Ahí creo que 3, 4, 5, 6. No, sí, aquí es 6. Sí, 6. Aquí es 8. Déjenme hago un tercer renglón. Aquí es 8. Aquí es 6. Y aquí es 8 también. Aquí sí son 8, 8, 8. Y aquí estos son, si no estoy mal, son, déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí sí varía un poquito. 7. Y para esta última, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos. Entonces, esos son los números de compases que tiene la pieza, ¿cierto? 8, 6, 8, 8, 8, 8 y 8, 7, 7. Entonces, desde el punto de vista de los periodos, nosotros podemos dar 2 explicaciones desde el punto de vista de los periodos de frase. ¿Cómo están construidos los temas? Podemos decir que tiene un solo periodo de frase de 3 frases, o podemos decir que tiene 2 periodos de frase. Un periodo de frase expositivo y un periodo de frase conclusivo. ¿Sí? Y conclusivo y transitivo. ¿Se acuerdan que esta frasecita de A nos costó tanto trabajo? Vamos a Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Sí, ya voy. Ok, es que pensé que estábamos simultáneos o la clase, disculpe. Ya voy saliendo, sí, señor, qué pena. Listo, gracias. Disculpe, vale, profe, pero es que estaba en la duda. Sí, señor, no, tranquilo, qué pena. Bueno, gracias, muy amable. Chicos, nos vemos la próxima semana. Ya se nos acabó la clase. Lo podemos terminar de discutir por WhatsApp, ¿vale? Listo, profe. Profesor, la pieza entonces tiene 2. Eso va.